Hermanos, vamos hoy día a predicar acerca de Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Ya se ha estado predicando acerca de Hebreos en los miércoles anteriores y esta vez me tocó este capítulo con esta porción de versículos y el título que lleva como tema que se me fue dado el día de hoy es la autoridad de los ángeles versus una salvación tan grande. Amén. Por lo tanto, le vamos a dar lectura a este versículo o a estos versículos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Amén. Amén. Toma asiento, mi hermano. Ya como se ha podido ver, mis hermanos, desde el capítulo 1, esta epístola va dando bastantes argumentos que se sustentan también en la palabra de Dios, de que confirma la superioridad de Cristo por sobre los ángeles. Es necesario recordar que los judíos, ellos entendían y sabían que tenían alta estima en los judíos a los ángeles. De hecho, vamos a ver más adelante que los tenían en tan alta estima que como las cosas no se estaban cumpliendo aún, prácticamente a lo que decía Cristo, no le estaban haciendo caso. Por lo tanto, estos hombres judíos piadosos tenían en alta estima a los ángeles al creer que los ángeles habían participado efectivamente en la promulgación de la ley, que los ángeles efectivamente le habían llevado a Moisés la ley. Pero ante esta notable argumentación, mis hermanos, que hace la palabra de Dios de que Cristo es superior a los ángeles, el escritor aquí hace un paréntesis, y este paréntesis es bien importante cuando los versículos 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por lo tanto, esta transgresión y esta desobediencia trae consigo una amonestación y también una advertencia. Y esto es lo que vamos a hacer énfasis el día de hoy en esta palabra, además de que tenemos una salvación tan grande. Por lo tanto, mis hermanos, lo que pasaba aquí es que el Hijo de Dios se estaba apartando de sus mandamientos, se estaba apartando de sus preceptos, estaba desobedeciendo a su voluntad, pero olvidaban quizás que al transgredir la palabra de Dios, al ser desobediente, esto traía para ellos consecuencias por este grave pecado. Por lo tanto, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos. Y nótese, mis hermanos, que cuando esta acción judicial de Dios sobre nosotros nos está refiriendo a que nos va a condenar, porque ya estamos seguros en la salvación de Cristo, pero sí nos va a disciplinar de una manera bastante intensa. Y vamos a ver que la disciplina no es solamente quizá una leve amonestación, incluso la disciplina llegaba hasta la muerte. Por lo tanto, si leamos el versículo 1, hermano Josué, si puede leerlo. Amén. En el nombre del Señor dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. La palabra aquí dice: atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Muchos de los mensajes proféticos no solamente fueron dados por los ángeles en orden a lo que Dios le estaba mandando a hacer, sino que también Dios ha usado a seres angelicales para llevar el mensaje a la humanidad, a sus hijos, pero también ha usado a profetas, ha usado a personas para llevar el mensaje del Señor. Por lo tanto, la revelación final, además de lo que ha sido dado a los ángeles para transmitírnosla a nosotros, como también a las personas profetas,
para transmitirla, el mensaje final, la revelación final, recayó en Cristo. Amén. En Cristo mismo recayó la revelación final, de hecho, definitiva. De hecho, si nos vamos al capítulo 1, versículo 2, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto, estamos viendo acá que siendo el Hijo superior a todos los mensajeros anteriores, incluido a los ángeles, Amén. su mensaje no es de menor importancia, pero como dice la palabra el día de hoy, demanda una mayor atención. La atención requiere en este mensaje, mis hermanos, una atención, pero una atención intensa, una atención que llega a ser diligente. Por lo tanto, tenemos que nosotros ser diligentes al oír esta palabra, mis hermanos. Por lo tanto, cuando nosotros nos referimos a prestar atención, quiero que nos vayamos a Deuteronomio. Deuteronomios capítulo 6, versículos 7 al 9. Si algún hermano lo tiene, lo puede leer, por favor. Por favor, gracias, hermano. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Es hermosa, pero también fuerte ¿Verdad? esta enseñanza. Sí, Señor. Cuando Dios nos manda a prestar atención, a ser diligentes, a prestar una mayor atención a la palabra de Dios, nos está diciendo que oyamos a lo que Él nos está diciendo y que prestemos atención a lo que Él está diciendo, que tengamos la palabra de Dios en nuestra boca de continuo. Está diciendo que si está yendo al trabajo, ten la palabra de Dios ahí. Si está yendo a la casa de tu familia, ten la palabra de Dios ahí. Donde tú vayas, tenga la palabra de Dios. Si estás en tu familia, que tu señora tenga la palabra de Dios, que tus hijos escuchen la palabra de Dios, que la iglesia escuche la palabra de Dios, tus vecinos, tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo. Por lo tanto, cuando nosotros no hacemos esto, mis hermanos, no estamos atentos, no prestamos atención no somos diligentes, no somos obedientes a la palabra del Señor, lo que comienza a suceder es que comenzamos a deslizarnos. No estamos guardando, atesorando las palabras de Dios en nosotros. Y eso es lo que hacía este pueblo en ese momento. Ellos ciertamente tenían la palabra definitiva, la que vino por medio de Cristo, pero como no se cumplían las cosas que se dijeron por los otros profetas o por los ángeles, menos creían quizás por las cosas que decía Cristo. Así es. Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 1, del 3 al 14 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cada creyente, mis hermanos, no solamente los líderes, los predicadores o los maestros de esta iglesia deben guardar este depósito, sino que todos nosotros. ¿Por qué tiene que ser así? Porque, mis hermanos, cuando no se presenta una atención diligente en la vida del cristiano, Satanás aparece, pero instantáneamente. De hecho, Satanás, yo me imagino que está esperando que Josué cometa un error, que está esperando que quizás hermana Sandra piense mal, que quizás hermana Sandra se relacione mal con las personas. ¿Para qué? Para Satanás meterse ahí y con sus instrumentos, con personas, con lo que sea, poder apartarla de los caminos del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que guardar la palabra de Dios y evitar que Satanás o el enemigo provoque en nosotros inquietud, provoque alguna perturbación o alguna perversión en la fe. De hecho, Gálatas capítulo 1, versículo 7 dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por lo tanto, si no estamos atentos y hacemos caso a lo que dice Deuteronomio, que debemos tener las palabras que oímos en la puerta de nuestra casa, en nuestra habitación, en nuestra familia, vamos a resbalar, mis hermanos. Por lo tanto,
¿Cuál es el peligro, mis hermanos, de no prestar atención, de no ser diligente al mensaje del Hijo de Dios? Es que podamos deslizarnos. El versículo dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí el verbo griego, en cuanto a deslizarnos, hace el sentido con la siguiente palabra, que es ir a la deriva. Cuando se refiere aquí a deslizarnos, se está refiriendo a un barco que se va a la deriva, que se va quizás de rincón a rincón, de corriente en corriente, hasta chocar con alguna roca o naufragar prácticamente. También deslizarnos expresa la idea de resbalar. De hecho, aquí dibujé un plátano para recordarme de esa palabra, porque me imaginaba a estos dibujos animados, no sé, Tom y Jerry, que pisaban un plátano pero no se deslizaban y se caían, sino que se deslizaban eternamente. Y así puede pasar, mis hermanos, con nosotros, tanto como una nave que está a la deriva, como una persona que se resbala, indican un inminente peligro para nuestras vidas. El autor nos indica que ya está ocurriendo este peligro o ya se están deslizando, pero dice, no sea que nos deslicemos. Por lo que la advertencia para el día de hoy es la siguiente. En el día de hoy, en la actualidad y durante ya muchos siglos, y yo creo que toda la vida nuestra como cristianos, uno de los mayores peligros, o dos de los mayores peligros, es quitar a la palabra de Dios o añadir a la palabra de Dios. Cuando me refiero a quitar a la palabra de Dios, me estoy refiriendo a distorsionar la palabra, a hacer dudar su autoridad, intentar debilitar el contenido de la Biblia. Hay gente que dice, mis hermanos, que Dios bendice la obediencia. Y es cierto, Dios bendice la obediencia. Pero cuando hablan de desobediencia, dicen que cuando están ellos en desobediencia o ven a un hermano que está en desobediencia, dicen, ahí aplica la gracia. Entonces, cuando Dios bendice la obediencia, pero cuando hay desobediencia, la gracia aplica y Dios tolera esa desobediencia. Pero le quiero decir el día de hoy que no es tolerante con la desobediencia, no es tolerante con el pecado. Sino, si fuese tolerante con el pecado, de nada hubiese servido que Cristo hubiese muerto en la cruz por nuestros pecados. Porque Dios hubiese tolerado todos los pecados nuestros. Mis hermanos, y cuando me refiero a esto de quitar la palabra de Dios o de no predicar el pecado el día de hoy, me refiero muchas veces a estos predicadores motivacionales el día de hoy. ¿Ellos qué dicen? Si eres valiente como David, el diablo no podrá hacerte frente. O si no eres persistente como Jacob, con su lucha contra el ángel, no heredarás la bendición de Dios. Mis hermanos, todas estas cosas que puedan decir estos predicadores motivacionales que no predican el Evangelio, que han quitado el Evangelio de la palabra de Dios, que han quitado el pecado de la palabra de Dios, va a hacer que tengamos una vida cristiana totalmente superficial. Aquí puse unos textos de un predicador que dice: siempre serás un niño movido por sentimientos bajos esta forma de predicación. Desconocerás la profundidad de las inescrutables riquezas de Cristo. Te acostumbrarás a comer migajas como un mendigo espiritual, en vez de sentarte a la mesa con los hijos y disfrutar de los manjares de Dios que Dios preparó para su familia. Pero lo más terrible de las predicaciones motivacionales no es solo a dónde te conduce, sino que no glorifica a Cristo. Y es cierto, estas predicaciones motivacionales lo único que habla es del ser humano, es de que tú puedes, tú eres el superhéroe, ponte la capa, tú crees que vas a recibir un auto, tú crees que va a suceder una bendición en tu vida y va a suceder y va a ser así. Pero como yo meditaba mientras veía esta predicación, es puro humo. Es pura, como se dice, pura mula en realidad. Por el contrario, cuando tenemos un hijo de Dios genuino, un predicador genuino, un maestro, un pastor ceñido a la palabra de Dios, nos va a decir cosas como John Owen, que dijo: si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. O cosas como Charles Spurgeon, que dijo: nadie es más miserable que aquel que peca secretamente, pero trata de preservar su imagen delante de los hombres. Estos hombres hablaron de pecado. Estos hombres no están hablando de un buenismo que puedan hacer de nosotros, sino que
Si no hacemos lo correcto ante Dios, de nosotros va a notar cosas malas. Por otro lado, les dije que habían personas, no cristianos, pero personas que se dicen ser cristianas que quitan a la palabra de Dios. Pero hay, por otro lado, otro mal que es añadir a la palabra de Dios. Muchas iglesias cristianas caen en añadir tradiciones, en añadir profecías. Algunos predicadores decían, este predicador igual es conocido y muchos lo siguen, pero él no le voy a dar el nombre, pero él decía que en el año 2000 iba a ser el rapto. En el año 2000 iba a llegar Cristo. Vamos al 2024 y aún no sucede, porque esa fecha no nos corresponde a nosotros decirla. Otros cristianos dicen que el maquillaje es pecado. Otros cristianos dicen que usar pantalones es pecado, que teñirse es pecado, que ir a un mall es pecado, poniendo mucha más carga a ese hermano de las que quizás él personalmente ya tiene. Por lo tanto, añaden tradiciones, añaden más carga hacia los hermanos y eso produce también que nos deslicemos. Por lo tanto, los líderes de las iglesias deben velar por la pureza de la doctrina, pero no solamente ellos, sino que todos nosotros, mis hermanos, no añadir ni quitar a lo que Dios nos está diciendo. Vámonos al versículo 2. ¿Quién lo puede leer, por favor? Dice, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿sí? Retribución, ahí está. Gracias. Aunque uno dice continuar, pero vamos hasta llegar hasta firme. Entonces, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, los judíos, como les comenté, afirmaban que la ley fue dada por Moisés por medio de los ángeles. Ellos dicen que los ángeles fueron los que le pasaron a Moisés las dos tablas con los mandamientos a él. La Biblia enseña, de hecho, también de la presencia de los ángeles de Dios en el Sinaí, cuando habló con Moisés. Pero no solamente el Antiguo Testamento enseña esto respecto de los ángeles que llevaron la ley o el mensaje a los hombres, sino que también Esteban, recordemos cuando estaba en este discurso que a mi parecer es espectacular ante el Sanedrín, él dijo que el pueblo de Israel había recibido la ley por disposición de los ángeles. De modo que el Nuevo Testamento también lo enseña. Los ángeles estuvieron presentes efectivamente y actuaron de alguna manera en la entrega a Moisés de la ley que Dios había promulgado. Pero el mensaje dado por medio de los ángeles fue firme. ¿Y a qué nos referimos cuando dice que fue firme? Muchos de los conocedores de las demandas de la ley ponían en duda la palabra de Dios. Como les comenté anteriormente, ellos estaban esperando el reino de Dios en la tierra. Ellos estaban esperando que se cumplieran muchas profecías. Ellos estaban esperando no ser vasallos de otras naciones. Por lo tanto, era famoso que el reino de los cielos que se había anunciado aún no llegaba como ellos esperaban. Por lo tanto, no estaban creyendo a lo que, obviamente, a lo que Cristo decía. No lo creían completamente, pero lo que habían dicho los ángeles, aún así, ellos no lo creían tampoco. Por lo tanto, entonces claramente no había mucho ánimo de hacer caso a la palabra de Dios por parte de este pueblo. Es por esto que Jesús en Mateo 5:18, a propósito de la serie que estamos viendo de las bienaventuranzas, dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Nada, mis hermanos, nada de lo que está en la Escritura, promesa, juicio, bendiciones, reino y salvación o gloria, quedará sin cumplimiento. La palabra de Dios es inquebrantable. Amén. La palabra de Dios es inmutable. Si la palabra de Dios, si llegase a incumplir en una tilde o en una jota, afectaría a lo que Dios es como Dios. Porque si Dios es inmutable, la palabra de Dios también es inmutable. La palabra de Dios no va a cambiar y no va a quedar incumplida la palabra de Dios. Luego de que dice que los ángeles, la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, continúa diciendo: y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución.
Algunos aceptaron el mensaje de Dios, pero otros fueron desobedientes a la palabra de Dios. Aquellos que fueron desobedientes a la palabra de Dios se transformaron en transgresores, como dice la palabra. ¿Y a qué nos referimos con transgresores? A quebrantar voluntariamente los mandamientos de Dios. Como ejemplo de transgresión tenemos a Adán y Eva, cuando en Romanos 5:14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Aquí tenemos un ejemplo de Adán que quebrantó voluntariamente la palabra de Dios y se transformó en transgresor. Otro aspecto fue la desobediencia. La palabra de Dios no dice solamente y toda transgresión, sino que también y toda desobediencia. Cuando hablamos de desobediencia, estamos hablando de aquel que le entra por aquí y le sale por acá. Aquel que hace oídos sordos a la palabra de Dios. Aquel que hace un oído duro a la palabra de Dios y lo rechaza completamente. Proverbios capítulo 1, versículo 24. Este versículo es hermoso, pero triste. Dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Muchas veces, mis hermanos, hacemos un oído indiferente, un oído arrogante. El Señor está ahí hablándonos. El Señor nos está diciendo, Matías, estás triste, estás atribulado, estás con pena, tienes problemas, tienes cargas, preocupaciones, tienes sueños, anhelos, ven, deposita mi carga sobre mí. Pero yo no, yo soy fuerte, yo me las puedo solo, yo puedo con todas las cosas y no se las quiero decir. Mis hermanos, no debemos hacer oídos sordos a lo que el Señor nos dice, no debemos ser desobedientes, no debemos ser transgresores. Luego de esto, dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Mis hermanos, las acciones pecaminosas contra la palabra de Dios de cada uno de nosotros trae consecuencias. Hay consecuencias que son muy pequeñas, pero otras consecuencias que son bastante fuertes. Versículo 3, si alguien lo puede leer, se lo agradecería. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Amén. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Mis hermanos, si aquellos hermanos de la antigüedad, con un mensaje mucho más delimitado, fueron disciplinados o fueron castigados por Dios por su rebeldía, ¿cuánto más le queda al creyente que tiene ahora el mensaje completo? ¿Cuánto más para el creyente que tiene el mensaje completo va a ser más disciplinado que aquellos que no tenían un mensaje más limitado? Por lo tanto, ¿cómo escaparemos nosotros? La verdad, mis hermanos, no hay una puerta de salida al pecado. Cuando se pecó, se pecó. Ya quizá puerta de salida no sería el pecado, sino que pediríamos perdón ante Dios. Pero como tal, puerta de salida no hay, porque ya el pecado ya está hecho. Y respecto de esto, quería irme a Salmos capítulo 69, versículo 5. No lo tengo a mano, así que si alguien lo lee, por favor. Salmo 69, versículo 5. Dice así: Dios, tú sabes mi locura y mis pecados no te son ocultos. Amén. Mis hermanos, no hay escape al pecado. Los pecados ante Dios no son ocultos. Sabemos que, y muchas veces nos aprovechamos de esto, sabemos que estamos libres de condenación, porque la paga del pecado es muerte. Pero esta ha sido satisfecha definitivamente por Jesús en su obra redentora. Por lo tanto, nosotros al cometer un pecado, siendo ya salvos, no somos condenados. Pero esto no quiere decir que estemos libres de la acción disciplinaria de Dios. Cuando nosotros somos rebeldes, por lo tanto, la gravedad de esta situación es no prestar atención al mensaje de salvación, que en definitiva es una salvación demasiado grande. Es una salvación tan grande como dice la palabra.
Es grande por la obra redentora, pero también es grande por el compromiso, por el compromiso de obediencia que conlleva esto. Entienda, hermano, que Dios otorga una salvación tan grande, capacitándonos a cada uno de nosotros para entender y llevar a cabo lo que Él establece en su palabra. Pero muchas veces estas herramientas que el Señor nos da, esta capacitación que el Señor nos da, no la estamos tomando en serio. Por tanto, cuando un cristiano se desvía del caminar, Dios en gracia actúa en nosotros estableciendo una disciplina correctora. Por lo tanto, la disciplina, y a mi entender, mis hermanos, la disciplina nunca es castigo, sino que es corrección de amor y camino de restauración. ¿Por qué me refiero a que la disciplina nunca es castigo? Porque ese castigo ya lo pagó Cristo en la cruz. Y si me voy a Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 11, el que lo pueda leer, por favor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Por lo tanto, la disciplina, como vemos en estos versículos, no es castigo, sino corrección de amor y camino de restauración. De hecho, el propósito de la disciplina no es castigar al creyente por el pecado cometido, cosa imposible quizás en la justicia de Dios que cargó sobre Jesús y mandó en su Hijo nuestro castigo, sino que es reconducir al creyente para ajustarlo a la voluntad de Dios, para lo que es provechoso, de modo que podamos participar en su santidad. Cuando el creyente no se disciplina a sí mismo para un ajuste, mis hermanos, de la vida, de la voluntad de Dios, o cuando la iglesia, cuando el pastor no disciplina tampoco a ese hermano que tampoco no se disciplinó a sí mismo, ahí viene la parte del Señor, ahí viene la parte de Dios interviniendo en juicio sobre los rebeldes y transgresores, a fin de limpiar a su pueblo y restaurar a los extraviados. De modo que, si yo no me disciplino mientras estoy pecando, si tampoco la iglesia me disciplina mientras estoy pecando, Dios va a intervenir igual, en amor a disciplinarme. Pero atento, algunas veces la disciplina divina sobre el creyente a causa de su pecado alcanza medidas sumamente altas. Y estas son las medidas que son sumamente altas, como por ejemplo producir la muerte física del transgresor, como fue el caso del incestuoso. Aquel joven, imagino, que estuvo con la esposa de su padre, con su madrastra. Lo que sucedió en esta iglesia en Corinto, él fue entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu fuese salvo en el día del Señor Jesucristo. Esta es una disciplina bastante fuerte, mis hermanos, con una medida muy alta. De hecho, el apóstol Juan enseña en 1 de Juan 5:16. Si lo pueden leer, por favor. Primera de Juan 5:16. Dice así: si alguno ve a su hermano cometer pecado no de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pidan. Aquí Juan enseña a orar para restaurar a los creyentes que han pecado. Pero también está enseñando de que existe un pecado de muerte. Y él está llamando a no orar por aquel pecado de muerte. Y que esa disciplina al final de Dios lleva a la muerte física del transgresor. Hay ejemplos también que lo evidencian en el caso de mentir contra el Espíritu Santo, como es el caso de Ananías y Zafiras. Ellos cayeron muertos ahí al instante. O también está la consecuencia de aquellos que querían dividir la iglesia en Corinto. Recordemos que se tomaba la cena indignamente. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 30 dice:
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y aquí está investigando que literalmente cuando dice y muchos duermen, se refiere a que han muerto. Por lo tanto, este pecado lo llevó a la muerte. Si seguimos, mi hermano, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Déjeme leerlo de nuevo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue anunciada por los que lo oyeron? Aquí, mis hermanos, los lectores de esta epístola no habían escuchado el mensaje directamente del Señor, sino que había llegado a ellos el mensaje del Señor por aquellos que habían oído directamente al Señor Jesucristo. Pero es interesante notar que el autor de esta epístola, mis hermanos, se incluye en ellos, porque dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Y aquí se dice que este es un versículo clave para determinar de que Pablo no escribió Hebreos, porque como sabemos, la enseñanza que obtuvo Pablo no fue enseñada por ningún hombre, sino que él dice que la recibió directamente de Cristo. En cambio, el escritor aquí dice que fue confirmada por los que lo oyeron y se está poniendo en el lugar de ellos. Pero eso es como dato en realidad, hermano. Más allá de que lo haya escrito Pablo o no, es palabra de Dios igual. Por lo tanto, el autor se está colocando en la misma situación también que Lucas. Que Lucas escribió las cosas, le dice a Teófilo que él está escribiendo las cosas que él oyó por medio de sus discípulos. Y versículo 4, mis hermanos, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Por lo tanto, los apóstoles, los discípulos de Cristo, habían anunciado primeramente el Evangelio de Dios, pero también el Señor lo acompañó en ellos en prodigios, en señales, en milagros. Y mis hermanos, para concluir ya el mensaje del día de hoy, siempre es importante recordar la obra redentora de Cristo. Amén. Y siempre es importante, mis hermanos, traer a nuestras vidas, y hablando también en este momento de una salvación tan grande que no podemos despreciarla, no podemos transgredirla, y la cual se va a cumplir la palabra de Dios. Yo me imaginaba, mis hermanos, a María teniendo un bebé sobre el cual iba a recaer o recaía en él todo el pecado de la humanidad. Nosotros ya por naturaleza éramos pecadores, pero él no era pecador, estando en el vientre de María. Cuando él nació virginalmente de ella, me imagino a María teniéndolo a él en los brazos y sin saber ella que ese bebé iba a caminar por las aguas, que ese bebé iba a calmar tempestades, que ese bebé iba a dar vista a los ciegos, que ese bebé iba a curar paralíticos, que ese bebé iba a dar fuerzas al que estaba caído, que ese bebé cuando crezca iba a sanar todo dolor de la humanidad. Y que cuando María, teniendo ese bebé en sus brazos, cuando lo estaba besando, no estaba besando un simple bebé, estaba besando a Dios. Amén. Por lo tanto, este bebé, con todo este pecado, mis hermanos, cuando creció y como chivo expiatorio, fue llevado a la cruz. Su acto en la cruz, o sea, su obra redentora, su mensaje de salvación no terminó solamente en la cruz, sino que al lado de ellos también habían dos pecadores. A uno le perdonó, le dijo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso, pero el otro no creyó. Así es. Él, antes de decir consumado es, salvó otro ser humano al lado de él, mis hermanos. Mostró la bondad del amor en ese momento. Y cuando estaba en la cruz, mis hermanos, imagino que hubo una lucha tremenda en la cual en su mano, por un lado, estaba la humanidad, que merecía el juicio, que merecía estar en la cruz,
y en su otra mano tenía a Dios. Y él con sus dos manos, lo más seguro es que estaba intentando reconciliarnos Gloria a Dios. y hacernos ver justos delante de él. Amén. Hasta que pudo lograr juntarnos, pudo lograr que seamos vistos justos delante de Dios. Y al haber logrado esa unión, mis hermanos, haber dicho consumado es, y haber entregado su espíritu. Sí. Mis hermanos, este mensaje es potente, no es algo que podemos llevar a la ligera. ¿Verdad, Señor? Cristo fue resucitado el tercer día, estuvo en la tierra Amén. y luego ascendió a los cielos. Y la palabra se cumplió. La Amén. palabra se cumplió y se sigue cumpliendo. Amén. Por lo tanto, no podemos mirar esto a la ligera, ser desobedientes, transgresores y pensar que no, Dios es tan bueno que a mí no me va a disciplinar. La gracia siempre actúa y no me va a pasar nada. Dios me va a perdonar siempre. Mis hermanos, los pecados nuestros traen consecuencias. Consecuencias, podríamos decirlas suaves, y consecuencias fuertes, que hasta podemos llegar a morir por esas consecuencias. Mis hermanos, no nos desviemos, no nos deslicemos de la palabra del Señor, tengámoslo, como decía Deuteronomio, tengámoslo en la puerta de nuestra casa, tengámoslo en nuestra habitación, en todos lados. Una palabra de Dios y guardada en nosotros y que no vayamos a deslizarnos. Les invito, mi hermano, a que se ponga de pie y vayamos a orar.